su experiencia y su conocimiento. Sí, claro. El doctor Enrique Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 2 diplomados, uno en Derechos Humanos por la UNAM y otro en instituciones de México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral INE para el periodo 2014-2020, presidiendo la Comisión del Registro Federal de Electores y previamente presidió la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, de la que forma parte. Asimismo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de Electores. Pertenece a las comisiones de debates, grupos de trabajo en materia de transparencia, capacitación electoral y educación cívica del Servicio Profesional Electoral Nacional. Anteriormente, en el ámbito electoral, se desempeñó como asesor del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral, IFE, del 2008 al 2013, fue director de audiencias de la Presidencia de la República, asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Entre sus publicaciones destacan los textos El nuevo modelo de fiscalización, El federalismo electoral en México, Antecedentes, Evolución y una mirada al futuro. La Constitución de 1857 y los Derechos Humanos, publicado en la revista Forma y Análisis de la Reforma Electoral, publicado por la revista Voz y Voto, entre otros. Es colaborador frecuente en diversos medios de comunicación como Excelsior, El Universal, El Sol de México, Crónica y Diario La Razón, así como en Antena Radio, primera emisión del IMER. En el ámbito docente ha participado en las asignaturas de Derecho Electoral, Procesamientos Especiales, Juicio de Amparo, Derechos Humanos en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Intercontinental, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Damos una muy calurosa bienvenida al doctor Enrique Andrade. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta bella ciudad de Durango y en este majestuoso teatro en el que estamos el día de hoy. Agradezco la invitación a Marcela Jiménez del Proyecto Democracia para poder platicar con ustedes algunas cuestiones. Saludo con mucho gusto al secretario general de Gobierno del Estado, al presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Javier Mier, a la magistrada Magdalena Lanís, a mi amigo Mauricio López, que me da gusto verlo, a los becarios del NDI que están presentes con nosotros y que son también de los organizadores del evento, al ministro Zambonini, que ya lo escuchamos, y principalmente me da mucho gusto estar con ustedes, los jóvenes de acá de la ciudad de Durango. Primero, para platicar algunas cuestiones importantes de lo que fue la elección del año pasado, qué fue lo que organizó el Instituto Nacional Electoral, qué le tocó a los institutos electorales locales, poder identificar este sistema nacional que tenemos electoral y después revisar un poco en qué contexto social estamos y por qué existe esta desconfianza o este desprestigio hacia no nada más las instituciones electorales, yo diría en general hacia las instituciones, y eso es algo que vamos a revisar y desde luego, por supuesto, estaré atento después a sus preguntas. En principio, decir que en el año 2014 fue un año importante para el sistema electoral porque se hizo una reforma constitucional que modificó prácticamente lo que era nuestro sistema electoral. Antes había un Instituto Federal Electoral, ustedes lo recuerdan, la credencial que teníamos del IFE, y 32 institutos electorales locales, uno en cada uno de los estados y otro en la Ciudad de México. Lo que hace la reforma constitucional de 2014, es decir, ahora va a haber un sistema nacional y que era nada más federal se va a convertir en nacional y va a tener que coordinarse con los institutos electorales locales. ¿Esto por qué fue? Y fue justamente una de las decisiones que se tomaron en el 2014, porque se decía que en algunos estados había habido algunos errores o cuestionamientos
dentro de la organización de las elecciones, que si por las urnas, que si por las boletas electorales, las encuestas, en fin, cada estado tuvo distintos cuestionamientos y se decía también que había alguna injerencia por parte de los poderes locales. Entonces, que lo mejor era hacer un sistema nacional que no tuviera estas injerencias. Así es como nace el Instituto Nacional Electoral. Una de sus facultades es justamente el poder asumir de manera total las elecciones. Se adelanta también en esta reforma electoral un mes la jornada electoral. Recuerdan que antes votábamos en julio. Esta fue la última vez en la elección presidencial pasada que votamos en julio también, pero normalmente las elecciones van a ser ahora en el mes de junio. Se incrementa el límite de financiamiento privado a los partidos políticos en un 50%. Los partidos tienen un financiamiento público, que ya nos decía el ministro Zambonini, y también en la pregunta salió cuánto es lo que reciben de financiamiento público, y hay también una parte de financiamiento privado. Se incrementa en 60% el tiempo destinado a los partidos en radio y televisión, que fueron por eso los spots que vemos durante las campañas electorales. Prácticamente son millones de spots los que estamos viendo de los partidos políticos e incluso del INE. Estos son tiempos del Estado, no le cuestan ni a los partidos ni al INE, y es un tiempo que los concesionarios tienen la obligación de dar justamente para cuestiones de interés público, como es el caso de las elecciones. Una de las cuestiones importantes es que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero también cambia el modelo, y en lugar de ser nada más un voto postal, ahorita también se considera la posibilidad de tener voto electrónico, justamente como nos decían, y un voto presencial en consulados. Es decir, existen las tres posibilidades. En la elección pasada en México, los mexicanos residentes en el extranjero pudieron votar por la vía postal. Tuvimos más de 180,000 registros para votar y finalmente se recibieron cerca de 98,000 votos de los mexicanos migrantes en el exterior. Existió también la figura de los candidatos independientes. Esta fue una nueva figura que consideró la reforma de 2014, y uno de los principales candidatos que tuvimos fue justamente los aspirantes a candidatos presidenciales. Esta es una figura que existe todavía, pero desde luego pues tiene sus cuestionamientos, como fue cuando se recabaron las firmas, la valoración de las mismas y posteriormente si cumplían o no con el umbral que pide la ley. El Tribunal Electoral es la autoridad sustanciadora de los procedimientos especiales sancionadores. ¿Cómo quedaron los organismos públicos locales? Los organismos públicos locales son autónomos, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y se rigen igual por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Se integran por un consejero presidente que dura 6 años y 6 consejeros electorales, de los cuales 3 duran 6 años y otros 3 se van rolando cada 3 años. Son designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hay una facultad que es una facultad constitucional nueva, que es una facultad de que el INE puede asumir totalmente la organización de la elección en los estados. Esta situación no se había dado hasta a principios de este año, que decidió el Consejo General asumir la elección de Puebla. Esta es una situación pues es muy especial. Digamos que la elección de Puebla, de las que tuvimos el año pasado, fue la única elección que tuvo mayor cuestionamiento, que tuvo un problema postelectoral más fuerte y que el Instituto Electoral local fue permanentemente cuestionado por el manejo de las boletas después de la elección y por algunas cuestiones que se dieron durante este proceso electoral. Todos los partidos políticos en Puebla, en lo único que se pusieron de acuerdo fue en pedirle al INE que organizara la elección. Entonces se decidió organizar esta elección de Puebla. Vamos a tener la elección justamente el próximo 2 de junio y ahorita estamos en el desarrollo de la etapa de la organización y también del debate electoral en Puebla. Hay otra facultad que también es una facultad de atracción, que significa que el INE puede conocer de un tema que conocen los institutos electorales locales solamente para fijar un criterio
que se establezca ya como obligatorio para los institutos locales. Esto puede ser, por ejemplo, en el tema de los conteos rápidos, que el INE decidió ahora traer esta facultad del Instituto de Baja California, donde también habrá elección para gobernador, para poder justamente a nosotros hacer el conteo rápido en el estado de Baja California. Uno de los temas más importantes de la nueva reforma es que el INE tiene la facultad de fiscalizar todos los recursos que gastan los partidos políticos y los candidatos en todas las elecciones del país. Esto es importante. Antes esta facultad estaba también en los institutos locales, lo que correspondía a las elecciones locales, pero ahora es el INE quien hace esta revisión. ¿Qué significa la fiscalización? ¿Cómo gastan el dinero público los candidatos durante la campaña? ¿De dónde lo obtienen? Que eso es parte público y parte privado. ¿Y cómo lo gastan? Esto se da un informe posterior a la elección, que vamos a ver que son informes en muy poco tiempo, que se está diciendo cuáles fueron los hallazgos de cómo gastaron los candidatos. En general, se tienen 47 días para precampañas para informar en el Consejo General conocer estos informes, y 37 días en las campañas. Algo nuevo también de la reforma electoral es que el rebase de tope de gastos de campaña ahora es una causal de nulidad de la elección. Esta es una situación importante, ya que en elecciones locales, principalmente en 2017, hubo este cuestionamiento de que si hubo un rebase de tope de gastos de campaña, y esto podía llevar a la nulidad de la elección. Se han anulado elecciones a presidentes municipales o en otros cargos. No hemos llegado al cargo de gobernador a la anulación, pero sí se han dado las nulidades en elecciones principalmente municipales por el rebase de tope de gastos de campaña. Se incrementa el tiempo de radio y televisión, por eso es lo que vimos, pues una buena cantidad de spots. Antes eran 18 minutos diarios y después de la reforma son 30 minutos diarios de los que tienen acceso los partidos políticos. Hay una obligación de monitorear los promocionales justamente de partidos políticos por parte del INE, que estamos revisando que los concesionarios cumplan con la transmisión de estos spots que se deben de hacer. Las órdenes de transmisión las hacemos ya totalmente vía electrónica. Además de que se adelanta en los aspectos de la organización electoral, además de que se adelanta un mes la fecha de la jornada, la ley nos dice que tenemos que insacular a 13% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En México, como veíamos, somos 90 millones de ciudadanos inscritos, entonces se tiene que insacular al 13%. Esto significa que se sortean y después los capacitadores del instituto van a visitarlos a sus casas y de ahí los invitan a ser funcionarios de casilla. El año pasado tuvimos 1.5 millones de funcionarios de casilla, es decir, ciudadanos que no son burócratas, no son servidores públicos del INE, son funcionarios que aceptan dedicar un día de su vida para poder participar en la elección, recibir los votos de sus vecinos y poder contar estos votos. Fueron cerca de 153,000 mesas de casilla las que se instalaron a nivel nacional. Y bueno, por supuesto es una casilla concurrente. Ustedes recordarán cuando fueron a votar, es una casilla que está para votar para presidente, para senador, diputado federal, y al lado está para poder votar en su caso para diputados locales o presidentes municipales o gobernador. El año pasado elegimos 18,311 cargos. Llamó mucho la atención, y desde luego porque así es en todos los países, la elección presidencial. Esta jala, digamos, la atención de todas las demás, pero fueron en general 18,311 cargos: gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales, ayuntamientos, y hay estados que tienen un nivel comunitario que le llamamos el cuarto nivel de gobierno, que también tuvieron elecciones el año pasado. Este fue el calendario electoral del año pasado. Vemos en dónde hubo elección de gobernador, en dónde nada más de diputados, elección de diputados y presidente municipal, jefe de gobierno, alcaldías y consejerías, las elecciones a diputados, ayuntamientos, elección a gobernador y diputados, es decir, todas las combinaciones posibles. ¿Por qué se da esto? Porque en la reforma de 2014, una de las cuestiones que se dijo es: tenemos elecciones a cada rato, casi cada año tenemos que estar pendientes de elecciones y organizando elecciones.
Entonces, la obligación constitucional era que los estados empataran sus elecciones locales con una de las federales. Algunos decidieron que fuera la de gobernador y otros estados decidieron que fuera la de diputados locales, y así es que todavía hay algunas desfasadas, pero en general todas se juntan, o la mayor parte se juntan, con la elección presidencial. En el caso de Durango, como sabemos, tuvimos elecciones el año pasado para diputados federales y para senadores y para presidente de la República, y este año tendremos elecciones solamente para presidentes municipales, para los 39 municipios que hay en Durango, y justamente ahorita estamos en medio de este proceso electoral. Los resultados que tuvimos en las elecciones 2018, prácticamente todos los resultados aceptados por todos los contendientes, que este es un fenómeno importante para justamente hablar sobre el prestigio de las instituciones electorales, que es la aceptabilidad de la derrota. Como recordarán, en la elección presidencial, prácticamente a las 9 de la noche ya estaban saliendo los candidatos del PAN y del PRI a reconocer que habían perdido la elección, y posteriormente también salió el actual gobernador de Nuevo León, que fue el candidato independiente Rodríguez Calderón, que también reconoció la derrota. Esto es importante porque tuvimos, digamos, una noche electoral pacífica, tranquila. Los ciudadanos se fueron a dormir a las 11 de la noche sabiendo quién iba a ser el próximo presidente de la República, y como vemos fue una votación bastante amplia. Esto también ayuda a las autoridades electorales. No es que digamos, nos resulta bueno para nosotros que existan estas diferencias de votación, pero desde luego es mucho más tranquilo que cuando existen diferencias de votación muy cerradas. En este caso, pues la diferencia, como vemos, es un poco más del 30%, poco más de 30 puntos, lo que nos dio una noche tranquila después de la elección, con el reconocimiento también de los adversarios. Recordarán en 2006, algunos de ustedes, que la diferencia de votos fue 0.6%, es decir, 247,000 votos entre el primer y segundo lugar. Y desde luego para una autoridad electoral esto es muy complicado, porque esos 247,000 votos, pues se duda si fueron para un lado, para el otro, si hubo un buen conteo, en fin, cualquier error que se pudo haber cometido pudo haber cambiado el resultado de la elección. En el caso de 2018, con nosotros en México no tuvimos ese problema, hubo una diferencia pues muy importante entre el primer y segundo lugar. La participación que tuvimos a nivel nacional fue una participación importante, prácticamente más del 63%, y justamente como dice aquí, el día siguiente de la elección a las 9 de la noche teníamos ya computadas todas las casillas electorales, además de que se había dado, como dije, a las 11 de la noche el resultado de el conteo rápido, que lo dio el consejero presidente del instituto, y también el reconocimiento de los demás candidatos. Sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, algo importante es que hubo una buena coordinación entre el Instituto Nacional y los soples para poder promover este derecho de los ciudadanos que están viviendo principalmente en Estados Unidos para poder votar. No es fácil hacerles llegar la información, pero sin embargo tuvieron esta oportunidad. La solicitud del registro se realizó vía electrónica y el voto es un voto que se hizo vía postal. Es interesante saber que tuvimos registros desde 120 países, prácticamente, como dice aquí, 84% son de Estados Unidos, pero hay mexicanos viviendo prácticamente en todo el mundo que tienen la posibilidad con este registro electrónico de haber participado en la elección pasada. Vemos las diferencias con Canadá, con España, Alemania y el resto del mundo. Finalmente se recibieron 98,854 votos y estos 98,708 fueron para la presidencia y así para los distintos cargos, senadores, gobernaturas y la diputación. Hay algunas gubernaturas que permiten justamente el voto de los ciudadanos de sus estados desde el extranjero, y el año pasado tuvimos 8 estados que permitieron este voto desde el extranjero y que también pudieron participar en la elección. Hay, desde luego, nuevos dilemas, ya como parte de las conclusiones que vamos a ver, y por qué esta desconfianza o este desprestigio, aún haciendo una tarea pues buena, que se cumplió de acuerdo a lo que señalaba la ley,
que se cumplió porque hay paz en el país, que hay autoridades electas, legítimas, pero aún así sigue habiendo cuestionamientos. Una de las razones, bueno, tuvimos la elección más grande y la menos cuestionada de los últimos por lo menos 3 elecciones presidenciales. Hay una nueva legitimidad y un buen equilibrio de poderes. Está el contexto en el que se dieron las elecciones, tuvimos un contexto distinto a otros años. En este caso hubo una mayor violencia política, principalmente candidatos asesinados o precandidatos asesinados en algunos estados de la República, cuestión desde luego que alerta porque es una situación que no se había dado en México por lo menos durante las campañas. Tuvimos cerca de 4 candidatos que perdieron la vida en la campaña electoral. La presencia de redes sociales, como nos decía el ministro Zambonini, fue una situación importante en la elección de México. Después de la elección de Estados Unidos, la siguiente elección en donde hubo una presencia importante de redes sociales fue en México. Hubo algunas fake news, algunas relacionadas justamente con el tema electoral. Una de ellas, por ejemplo, decía: el lápiz con el que vas a votar el día de la elección se puede borrar, entonces mejor llévate tú tu plumón para que no se pueda borrar el plumón el día de la elección. Y esto, bueno, pues era una fake news. Este lápiz ha sido probado, lo hace el Politécnico Nacional, no tiene mayor riesgo, no se borra. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, si existe esa duda, pues lleven una pluma o lleven el plumón que quieran para que no tengan la duda de que les van a borrar el voto. Esto se dijo en redes sociales de que, bueno, fue una fake news. Otra era que las credenciales del IFE ya no iban a ser vigentes para votar, que solamente iba a ser las del INE. Y también esto nos metió pues en un problema grave porque tenemos más de 15 millones de credenciales del IFE que siguen siendo vigentes. Entonces también tuvimos que aclarar. Una de las razones que nosotros decíamos, ante la información falsa, lo que tenemos que hacer es dar buena información, y afortunadamente pudimos hacer un convenio con Facebook, un convenio con Twitter, con Google, que nos ayudó de alguna forma a difundir las noticias verdaderas y contrarrestar estas noticias falsas. Hay una crisis de confianza hacia los partidos políticos y hacia las autoridades. Esta crisis de confianza es generalizada. Nosotros lo vemos no solamente en México, sino es un fenómeno que prácticamente están viviendo todos los países en América Latina. Y aquí es por eso importante que puede haber un cuestionamiento permanente sobre los modelos económicos o democráticos que tenemos, y hay un buen caldo de cultivo para que se crean algunas de estas situaciones. Marta Lagos, justamente una persona que ha participado en los encuentros del NDI, dice que estamos ante la presencia del fin de la tercera ola de las democracias, es decir, estas democracias que se fueron consolidando entre los 90s y el año 2000, prácticamente ya están agotados. Es un modelo que se está agotando por esta falta de confianza que existe en partidos políticos, en candidatos, en instituciones electorales y también en gobiernos. Hay una indiferencia hacia la democracia, según nos dice el Latino Barómetro, de un 38%, y esto, bueno, desde luego que crea una situación pues complicada por parte de gobiernos, autoridades electorales y partidos. Algo importante: apenas hace 2 días sale una encuesta en el periódico El Universal que dice la confianza que hay prácticamente de los ciudadanos. Yo no sé si esto le sea estrictamente cierto, pero es el resultado de la encuesta. Dice: los ciudadanos confían en la familia en un 87.3%. Después viene la confianza en la iglesia como una segunda institución en 37.4%, es decir, ya casi con 40% menos de confianza. Y ya después viene el ejército, la primera institución, digamos, pública en la que confían los ciudadanos, según esta encuesta, en un 31.8%. Desde luego, la confianza en partidos políticos es poca, y la confianza en autoridades electorales también. Fíjense, después del ejército viene el gobierno de México, que tiene una confianza de 27.8%. Esto es interesante porque, a pesar del apoyo que existe y la legitimidad que tiene el presidente de México, aún así hay una desconfianza en lo que va a hacer el gobierno en general.
Después del gobierno sigue el Instituto Nacional Electoral con un 15.9 de confianza, la Comisión de Derechos Humanos un 15.2, los medios de comunicación 13.7 y los partidos políticos 1.9%. Desde luego, estos indicadores de confianza pues nos hacen estar muy pendientes de ser más transparentes, de ser, por supuesto, hacer las cosas más abiertas, explicarlas mejor, porque creo que es un tema también importante que tenemos la obligación las autoridades electorales en general de explicar mejor nuestras decisiones y bueno, pues decir por qué, como decía también el ministro, nos apegamos a la ley, pero en qué momento es justamente cuando lo debemos de hacer. Esta preferencia prácticamente se vive también en Argentina, en Venezuela y el promedio de la apego a la democracia que tenemos en América Latina es de un 15%. Esto es parte, yo diría, de lo que se está viviendo, de los cambios que están generando las redes sociales, que son positivos, pero que también pues generan un permanente cuestionamiento hacia todo. La obligación que tenemos es pues seguir actuando como les digo, de una manera pública y transparente. Pues muchísimas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Antes de dar paso a las preguntas y respuestas, me gustaría invitar al público, por favor, que cuando estén hablando los ponentes, guardar el debido respeto y el silencio respectivo, toda vez que creo que nuestros ponentes merecen el mayor respeto por parte de ustedes. Hago una presentación de quien me acompaña el día de hoy, que es la doctora Yulisca Bautista, quien es egresada del Colegio de México, asesora del Consejo Electoral Jaime Rivera y estudia temas de comunicación y democracia. Recibió el reconocimiento especial por su tesis doctoral de parte del Instituto Nacional Electoral, ha participado en las campañas electorales tanto a nivel federal y local y es becaria del National Democracy Institute en el año 2000 en Washington, D.C., para quien también les pido un fuerte aplauso. Doctor, haciendo un pequeño balance de lo que es el desprestigio de las instituciones electorales, hacen las diversas preguntas, para lo cual en la particularización de este sistema de los candidatos independientes que hoy jugaron un papel determinante en diversos estados de la República. Yo vengo de un estado que es Jalisco, el cual tuvimos un personaje que fue diputado local por la vía independiente y candidato al Senado de la República también por la vía independiente, el cual ganó en la elección 1-1, sin embargo por la coalición no alcanzaron los votos suficientes. Sin embargo, yo lanzo una pregunta antes, ¿qué tanta trascendencia tienen los candidatos independientes? Es decir, ¿cómo juegan su papel a no exigirles a ellos el cumplimiento de unos estatutos electorales, un plan de gobierno como tal, y qué tanta ventaja llegan a tener cuando juegan con en contra de la sombra de la partidización de la política? Sí, como no, muy interesante pregunta. Fue la primera ocasión, como decía, en esta elección a nivel nacional que se tuvo la participación de los aspirantes a candidatos independientes. Justamente Pedro Kunamoto, el caso de Jalisco, ya había ganado la candidatura independiente a diputado local y posteriormente aspiró a ser candidato independiente a senador. Es un joven que además trabajó prácticamente su campaña a través de redes sociales y con aportaciones de ciudadanos. Fue, yo diría, y lo hemos dicho en el Consejo, una de las personas que manejó mejor todo el tema de la transparencia de sus recursos, etcétera. Hizo consultas respecto de si se podían hacer rifas, sorteos para tener recursos, se le autorizaron, en fin, es una persona que tuvo mucha actividad. Yo diría que es el ejemplo prácticamente del candidato independiente. Finalmente, en las urnas, como bien decías, no obtuvo los votos suficientes para llegar al Senado, pero bueno, pues él sigue buscando la participación.
Tenían una ventaja estos candidatos independientes, que justamente era que no se les relacionaba con los partidos políticos y no cargaban esta parte de la desconfianza hacia los partidos políticos. Sin embargo, lo primero que se decía una vez que aparecían, decían, no, bueno, pero él era del partido fulano, o no, pues él acaba de salir del partido. O sea, de todos modos no libraron, porque además era cierto, casi todos tenían antecedentes partidistas, entonces de todos modos esta parte no les benefició mucho. Y una de las cuestiones más complicadas que tenemos en la ley, y que seguramente será algo que se tendrá que reformar, es que para ser candidato independiente se necesitaba una cantidad muy importante de firmas. A nivel nacional, 2% del padrón electoral tenían que ser las firmas que se requerían. Ya dijimos que es de 90 millones el padrón electoral, entonces eran pues prácticamente 180,000 o 200,000 firmas de las que se necesitaban de apoyo. Esto significaba credencial de elector, decir sí apoyo a la candidatura independiente, etcétera. Algunos lo lograron, otros se quedaron en el camino, y de los que lo lograron detectamos que había algún como mercado de copias de credenciales por todos lados que se estaban ofreciendo a los candidatos independientes. Entonces estas se les anularon, digamos, estas no contaron, y entonces fue que solamente pues un candidato, de acuerdo al tribunal, el gobernador ahora de Nuevo León, fue el que cumplió con todas las formas finalmente y fue el candidato independiente. Yo creo que es una figura que se debe de conservar, y desde luego que habrá nuevas experiencias, hacer un poco más fácil su participación, y creo que es abrir la puerta a los ciudadanos, que es lo que se buscaba con esta reforma, y no a exmilitantes de partidos políticos. Muchas gracias. Consejero, le preguntan algo muy interesante. Usted, que es el que ha encabezado los esfuerzos por el voto de los mexicanos en el exterior, dice, para nuestros países es muy importante, sobre todo por los votantes en Estados Unidos. El hoy presidente Bukele de El Salvador hizo más del 10% de su campaña allá. Es un peso determinado muy relevante. ¿Qué podría comentar al respecto? Bueno, primero decir que México tiene lo que se le ha llamado la diáspora prácticamente más importante del mundo. Somos el segundo país con más migrantes fuera de México, y casi todos viviendo en Estados Unidos. Hay un 95% prácticamente de nuestros migrantes que están viviendo en Estados Unidos. Es un tema muy importante el que se les haya dado el derecho al voto. Este derecho no existía y fue prácticamente hasta 2005 que ya se regularizó. A partir de 2006 pueden votar desde el extranjero, pero hay una serie de condiciones muy difíciles para votar para ellos. Una es que tienen que darnos sus datos personales, nos tienen que decir dónde viven, porque ahí es donde les vamos a mandar la boleta electoral. Entonces ahorita, con una política antiinmigrante como la que tiene el gobierno de Trump, y el miedo que ha generado entre nuestros paisanos la posibilidad de ser deportados, pues desde luego eso no ayudó a que nos dieran el dato, no fueron tantos los que lo hicieron. Y también la otra parte es que el voto necesariamente es postal, es decir, se registran, les mandamos la boleta después, pero también, como ustedes saben, hay una gran movilidad de los paisanos que están viviendo allá, cambian de domicilio frecuentemente. Pero creo que es un reto que tenemos como país, el incorporar a todos estos ciudadanos a la vida política de México y de los estados. Algo importante es que aportan prácticamente 26,000 millones de dólares al año a través de las remesas. Pueblos enteros en Zacatecas, etcétera, viven de estas remesas que mandan los paisanos. Entonces, bueno, si tienen esta vinculación tan importante en sus afectos, en la cultura, con las familias, económicamente, creo que es importante que tengan también esta vinculación política. Muchas gracias, doctor. Les rogamos de nueva cuenta guardar el debido silencio, toda vez que una ponencia de esta magnitud lo merece, y sobre todo por respeto a los demás compañeros que están poniendo atención, sí les pedimos esas consideraciones. Consejero, también hacen la pregunta de cómo promueve el INE los debates sobre los temas de interés social.
Sí, bueno, en principio se hace, por ejemplo, vamos a tener un debate en la próxima elección para gobernador de Puebla, va a ser el 19 de mayo. Ahí nosotros lo que tratamos de hacer para que se discuta por los candidatos es establecer cuáles son los temas que le interesan a los poblanos. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, el crecimiento económico y el empleo, el otro es el desarrollo rural, y otro es justamente comunidades indígenas y migración. Esto porque el Estado de Puebla tiene un gran componente justamente de estos dos factores. Entonces, esto es lo que se va a discutir en el debate por parte de los candidatos a gobernador o gobernadora de Puebla, y la idea sí sería establecer otro tipo de ejercicios también en los estados y en los municipios para que el tema político no fuera nada más cada 3 años. Yo creo que es importante que estos temas se estén debatiendo permanentemente. Nosotros tenemos una junta distrital en cada uno de los 300 distritos electorales, y la idea, bueno, pues es tratar de despertar este interés político en cada distrito, aunque no tengamos elecciones. Doctor, una de las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral, y a veces no recordamos que se cargaron nuevas atribuciones a la autoridad, es la de fiscalización justamente. Y se exige mucho al instituto, ¿no? Se busca que escudriñe los centavos debajo de la mesa. Y sobre este tema, Lucía Bastidas de Colombia le pregunta, más bien le comenta y espera su opinión sobre que los topes de campaña son un chiste. No hay controles porque son posterior a la elección, y lo registrado en cuentas de campañas pues suele ser mentira. ¿Qué opina? Bueno, que en parte tiene razón. La verdad es que sí hay una buena cantidad de recursos que nosotros podemos fiscalizar, que es justamente todo el dinero público, porque sabemos de dónde llegó ese dinero y cómo lo están reportando, cómo lo están gastando los candidatos y los partidos políticos. Esto se ha mejorado bastante, los partidos son cada vez más responsables en informarnos cómo están gastando, solamente pueden contratar a los proveedores que tenemos autorizados nosotros en el INE. Esto, bueno, pues ha ayudado a que sea más transparente el gasto que hacen durante las campañas. Pero también nosotros sabemos que hay una buena cantidad en diversas campañas de dinero en efectivo que se mueve en las campañas. Y eso, el día de la elección, por ejemplo, que si se pudieran mover cantidades de dinero importantes, no es fácil fiscalizarlo. Este es uno de los retos que se tienen, no solamente con la autoridad electoral, sino en general en los temas de fiscalización, el poder detectar estos movimientos de efectivo. Los topes de gastos de campaña dependen de cada uno de los cargos que se van a elegir. Por ejemplo, en el caso de presidente de la República, en la elección del año pasado fue de cerca de 400 millones de pesos el tope de gastos. Ese tope nadie lo rebasó, nadie lo gastó, digamos, estos 400 millones, era un tope alto. Pero en el caso de algunos estados o municipios, el tope de gasto es muy bajo. Entonces es muy fácil rebasarlo, con que se detecten algunos contratos, etcétera, se pudiera llegar a rebasar, y es donde viene la acusación para que se haga la nulidad de la elección. Es algo que habrá que estar pendientes de, poner topes de gastos de campaña altos para evitar esta situación. Muchas gracias, doctor. Aquí a la audiencia, a los que están atendiendo a la conferencia, les recordamos que pueden hacer preguntas por Twitter a través del hashtag Proyecto Democracia, o bien dirigidas a la cuenta @ProyectoDemoc. Ya me quité los lentes, perdón. Proyecto Democracia 2019, disculpen, pero ustedes, que los veo muy activos con sus teléfonos, aprovechen y pueden poner sus preguntas, comentarios y observaciones a través del hashtag y de la cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Andrade, y yo creo que concluimos y coincidimos que después de la reforma de 1996 a la fecha, una vez que se independiza completamente el IFE de la estructura de gobierno, todavía son muchos los retos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral. Le agradecemos su valiosa presencia y su ponencia tan interesante para el mundo de la democracia. Muy amable, un fuerte aplauso, por favor.